Entre 1941 y 1945, en el corazón del Reich, se levantó un sistema donde la arquitectura, la logística y la administración se pusieron al servicio de la muerte. No fue una cadena de asesinatos espontáneos, ni una sucesión de crímenes desordenados. Fue una maquinaria diseñada, construida y perfeccionada para exterminar seres humanos sin pausa, sin ruido, sin huella. Los planos se trazaron con precisión. Las estructuras se reforzaron con cálculo milimétrico y los procedimientos se ejecutaron con una frialdad casi mecánica. Todo tenía una función, desde las cámaras subterráneas hasta los conductos de ventilación, desde las rampas de desembarco hasta las aberturas por donde se introducía el gas. Mientras el humo ascendía, los registros se llenaban, los turnos se cumplían y los cuerpos desaparecían en ciclos cronometrados. Nada quedaba al azar. La muerte se volvió rutina, y detrás de cada paso, de cada decisión, de cada mejora técnica, había manos humanas que construyeron, supervisaron y mantuvieron el engranaje activo. Este relato muestra cómo fue posible, sin juicios ni metáforas, solo con hechos, fragmentos y restos. Arquitectura del exterminio, diseño y función de los crematorios. A finales de 1941, la Oficina de Obras del Campo de Auschwitz, conocida como la Bauleitung, comenzó a recibir órdenes precisas relacionadas con la ampliación de las instalaciones de exterminio. Los primeros pasos se dieron con la elaboración de planos para nuevos edificios que, a diferencia de los improvisados búnkers utilizados hasta entonces, tendrían un diseño pensado desde el principio para facilitar el asesinato masivo de personas. Fue en ese contexto que aparecieron los croquis de los futuros crematorios 2 y 3, estructuras que tendrían sótanos, salas de desvestimiento, cámaras de gas y hornos crematorios, todo organizado de forma subterránea y conectada. El papel de la Bauleitung fue esencial porque no solo coordinó la construcción física, sino que también gestionó los contratos con empresas civiles como Topf y Söhne, que se encargaron del diseño y suministro de los hornos. El proyecto de construcción de estos crematorios fue aprobado en enero de 1942 y desde ese momento comenzaron a circular documentos internos detallando cada parte del proceso. Uno de los elementos más llamativos de estos documentos es la manera en que se evita cualquier mención directa al objetivo real de los edificios. En lugar de hablar de asesinatos o ejecuciones, los planos usan términos como Leichenkeller, que literalmente significa sótano para cadáveres, pero en este caso se refería a las cámaras de gas. Este uso deliberado de un lenguaje técnico, neutro y administrativo sirvió para ocultar la verdadera función del edificio incluso ante aquellos trabajadores o técnicos que no estaban al tanto de la operación completa. El crematorio 2 fue el primero en estar listo. Se construyó en Birkenau, al sur del campo principal, y tenía una estructura de ladrillo reforzada con cemento, con una parte principal a nivel del suelo que contenía los hornos y 2 sótanos subterráneos, uno para el desvestimiento de las víctimas y otro que funcionaba como cámara de gas. Las personas eran llevadas por una rampa hacia el sótano, donde debían quitarse la ropa. Luego eran conducidas por un pasillo hacia el otro sótano, donde estaban instaladas las duchas falsas y donde, tras cerrar las puertas herméticas, se introducía el gas ciclón B desde el exterior a través de aberturas especiales en el techo. En la sala de hornos del crematorio 2 se instalaron 5 unidades triples de incineración, diseñadas por la firma Topf y Söhne, lo que permitía quemar hasta 15 cadáveres al mismo tiempo. Estos hornos estaban conectados a una gran chimenea central mediante un sistema de conductos que garantizaba la salida continua de humo. La empresa diseñadora había optimizado el tiempo de combustión para que cada ciclo fuera lo más corto posible, y los planos muestran una preocupación constante por aumentar el ritmo de procesamiento. Además, se añadió un montacargas entre los sótanos y la sala de hornos para acelerar el traslado de los cuerpos desde la cámara de gas hacia los hornos. El crematorio 3 fue construido poco después con un diseño casi idéntico, ubicado en el lado opuesto del campo. Ambos edificios operaban de forma simultánea y coordinada, permitiendo un ritmo de exterminio sin precedentes hasta ese momento. La precisión técnica de los planos impresiona por su frialdad. Cada medición, cada ventilación, cada cierre de seguridad está anotado con detalle. No se trataba de estructuras improvisadas,
sino de instalaciones planificadas desde el inicio para una función concreta, con cálculos de capacidad y rendimiento. Durante la inspección de la maquinaria en el verano de 1942, los ingenieros de Topf y Söhne viajaron a Auschwitz para supervisar el montaje final de los hornos. Entre los documentos que se conservan se encuentran informes técnicos, órdenes de envío y notas de servicio que describen cómo se debían encender, mantener y ajustar los hornos para asegurar una incineración eficiente. Incluso se detallan los procedimientos para encender los hornos sin necesidad de combustible adicional, utilizando la grasa corporal de las víctimas como fuente de energía. Estas instrucciones no aparecen en los documentos públicos, pero fueron mencionadas en declaraciones posteriores de algunos técnicos que participaron en el proceso. Otro aspecto relevante es la evolución de los métodos de ocultamiento. Inicialmente los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, pero pronto se presentaron problemas sanitarios y de contaminación del agua subterránea. Por eso se priorizó la cremación como método estándar de eliminación. Los crematorios, al estar construidos bajo tierra y alejados de las zonas de paso, ofrecían mayor discreción. Se instalaron muros y pantallas visuales para impedir que los prisioneros o visitantes ocasionales pudieran ver lo que ocurría. Las chimeneas, visibles desde gran parte del campo, fueron camufladas con estructuras adicionales y árboles plantados en el perímetro. En los planos se aprecia también la ubicación de los depósitos de cenizas, algunos de ellos ocultos detrás de paredes falsas o enterrados cerca del río. Las cenizas eran recogidas y, en muchos casos, utilizadas para cubrir caminos o vaciadas en el agua, lo que eliminaba cualquier rastro físico. La planificación no dejaba cabos sueltos. Cada elemento estaba pensado para facilitar el exterminio y al mismo tiempo ocultarlo. Incluso los conductos de ventilación de las cámaras de gas fueron diseñados para permitir la entrada de aire una vez finalizada la operación, acelerando el proceso de limpieza y preparando la sala para la siguiente llegada. La documentación técnica conservada en los archivos muestra además la participación de múltiples departamentos en el desarrollo de los crematorios. La Bauleitung coordinaba con la SS, con empresas civiles y con los laboratorios de ensayo que probaban la resistencia de los materiales usados. Los intercambios de cartas entre las oficinas muestran cómo se discutían detalles como el grosor de las paredes, el tipo de ladrillo refractario y la colocación de las rejillas de gas. No hay indicios de que los responsables sintieran remordimiento o dudas sobre el uso de estas instalaciones, sino que todo se manejaba como un proyecto de construcción más, con tiempos de entrega, presupuestos y revisiones técnicas. Estas estructuras no fueron improvisadas ni producto de una urgencia. Fueron el resultado de meses de planificación, de trabajo conjunto entre técnicos, ingenieros y administradores, todos al tanto de que estaban construyendo una instalación cuyo único propósito era eliminar seres humanos de la forma más rápida y discreta posible. Lo que comenzó como una serie de ideas en papel terminó convertido en una maquinaria de muerte cuidadosamente ensamblada, mantenida y perfeccionada para cumplir con su función sin interrupciones. Las cámaras de gas anexas. Durante el invierno de 1941 a 1942, tras la creación del campo de Birkenau, se construyeron rápidamente varias instalaciones primitivas para responder al plan de exterminio en marcha. En una zona boscosa al norte del complejo se levantaron 2 edificios agrícolas reutilizados como cámaras de gas. Estas instalaciones, conocidas como Búnker 1 y Búnker 2, fueron adaptadas a la nueva función en apenas unas semanas, sin infraestructura industrial compleja ni dispositivos técnicos sofisticados. Se trataba de construcciones rurales simples, con paredes gruesas, techos inclinados y pequeñas ventanas selladas, habilitadas únicamente para cumplir su propósito con discreción y rapidez. La transformación incluyó la división de los interiores en varias salas, el refuerzo de la ventilación, la instalación de puertas herméticas y la apertura de orificios en el techo para introducir el gas. Cada una de estas estructuras tenía capacidad para alojar a cientos de personas al mismo tiempo. El método utilizado era el mismo que en Chelmno. Los deportados ingresaban bajo engaño, se cerraban las puertas y luego se lanzaba el ciclón B a través de las aberturas, mientras los operadores permanecían fuera vigilando los tiempos.
Después del proceso, se ventilaban las habitaciones y los Sonderkommandos retiraban los cuerpos, que eran enterrados en fosas abiertas en un área cercana. Estos edificios anexos funcionaron como solución temporal hasta la finalización de las nuevas instalaciones crematorias. El Búnker 1 comenzó a operar en la primavera de 1942, seguido unos meses después por el Búnker 2. Aunque los dos funcionaban en paralelo, su estructura y ubicación eran distintas. El primero estaba rodeado de árboles y caminos rurales, el segundo se hallaba más cerca del centro del campo y contaba con una organización interna más definida. En ambos casos, el objetivo era el mismo: permitir la eliminación masiva sin demoras, sin recursos industriales y sin registros visibles. No había paneles de control ni técnicos especializados, solo guardias, encargados del gas y prisioneros asignados a retirar los cadáveres. A pesar de su rusticidad, estas cámaras fueron utilizadas durante varios meses de forma continua. Cuando las nuevas instalaciones de cremación aún no estaban listas, estos búnkeres se convirtieron en el eje del sistema de exterminio de Birkenau. En este periodo se registraron asesinatos a gran escala, especialmente de judíos provenientes de la Alta Silesia, de regiones ocupadas del este y del gueto de Theresienstadt. Las cifras nunca fueron anotadas oficialmente, pero los testimonios coinciden en señalar miles de víctimas por semana durante los meses más intensos. La logística se apoyaba en el uso de camiones para trasladar los cuerpos hacia las fosas, que luego eran cubiertas con cal y tierra. A finales de 1942, ante el aumento de cuerpos, se optó por la quema al aire libre. Se construyeron parrillas improvisadas con raíles de tren sobre zanjas excavadas, donde se apilaban los cuerpos uno sobre otro, rociados con combustibles y encendidos. El humo era constante, el olor persistente, y los alrededores del bosque quedaban impregnados por días. Para evitar filtraciones de información, el perímetro se cercó con alambre de púas, se restringieron los movimientos y se ordenó absoluto silencio. Los prisioneros asignados a esas tareas vivían aislados, sin contacto con otros sectores del campo. Cada cierto tiempo eran eliminados y reemplazados por nuevos grupos para impedir que se propagara cualquier testimonio. La decisión de construir estas cámaras anexas no surgió de una orden centralizada escrita, sino de la necesidad de continuar el exterminio sin interrupciones mientras se terminaban las construcciones de mayor escala. Fue una solución intermedia entre la improvisación total y la organización técnica. A pesar de su carácter provisional, funcionaron de forma estable durante varios meses y su estructura fue mantenida incluso después de entrar en operación los crematorios mayores. Esto se debía a que, en momentos de gran volumen de llegadas, las cámaras principales no eran suficientes y los búnkeres eran reactivados como apoyo. En varias ocasiones, entre 1943 y 1944, especialmente durante las deportaciones masivas desde Hungría, el Búnker 2 fue puesto de nuevo en funcionamiento. Para entonces ya se había mejorado su entorno, se instalaron cercas más altas, se pintaron los interiores y se agregaron bancos para hacer creer a las víctimas que se trataba de una simple sala de espera o un baño. En el exterior se colocaron plantas y señales con palabras tranquilizadoras mientras se organizaban filas por género y edad. La operación era controlada por personal del campo, con la colaboración forzada de los prisioneros asignados. En cada ciclo se seguía el mismo procedimiento, sin margen para interrupciones ni apelaciones. El gas se lanzaba desde el techo, el cierre era total y se esperaba entre 15 y 20 minutos para ventilar. Después se abrían las puertas, se procedía a la limpieza y se preparaba el lugar para el siguiente grupo. No había horarios fijos ni turnos definidos. Todo se ajustaba al ritmo de los trenes y al número de personas que llegaban. Si un transporte traía demasiados deportados y los crematorios no daban abasto, los búnkeres eran activados como refuerzo. Aunque nunca tuvieron la misma capacidad que las instalaciones centrales, jugaron un papel clave en mantener el sistema activo sin pausas. Cuando las cámaras principales eran reparadas, los búnkeres asumían la tarea, con los mismos métodos, los mismos productos y los mismos resultados. Incluso al final, en 1944, cuando el campo se preparaba para desmantelar parte de la operación, estas estructuras fueron utilizadas una vez más. Algunos oficiales propusieron destruirlas para eliminar evidencia, pero no se ejecutó de inmediato.
Se mantuvieron en pie hasta que la evacuación del campo comenzó. Solo entonces, en enero de 1945, se ordenó su destrucción parcial. Las paredes fueron derribadas, los techos quemados y las zonas aledañas arrasadas. Aún así, varios restos quedaron visibles y sirvieron como prueba durante las investigaciones posteriores. Los planos originales, los testimonios de sobrevivientes y las fotografías aéreas permitieron reconstruir su ubicación exacta, su tamaño y su función. Aunque rudimentarias, estas cámaras anexas representaron una fase clave del exterminio, una etapa en la que la maquinaria aún no era industrial, pero ya había adquirido la forma sistemática que definió el proceso. Sin necesidad de tecnología avanzada, lograron implementar un método de asesinato masivo que respondía a las exigencias de rapidez, ocultamiento y eficiencia. La capacidad industrial del exterminio. Durante el año 1942, los responsables del campo buscaron desarrollar una solución que permitiera destruir una gran cantidad de cuerpos en el menor tiempo posible. En lugar de usar procedimientos improvisados al aire libre, como las fosas comunes o las piras de madera, empezaron a pensar en la construcción de instalaciones permanentes más eficientes. El modelo que terminó imponiéndose fue el de los crematorios industriales, capaces de eliminar miles de cuerpos al día sin interrumpir el ritmo del exterminio. La idea no partió de cero, sino que se basó en experiencias anteriores de cremación urbana adaptadas a las condiciones particulares del campo. El proyecto se desarrolló bajo la dirección de la empresa Topf und Söhne, que ya tenía experiencia en la construcción de hornos para crematorios civiles, pero que fue llamada a diseñar equipos completamente nuevos para una escala de operación sin precedentes. Los cálculos realizados en los planos técnicos consideraban no solo el número de hornos necesarios, sino también la cantidad de cuerpos que debían introducirse por turno, el tiempo que tomaba cada cremación y el tipo de combustible disponible. El modelo más usado fue el horno de 3 retortas, donde se podían quemar 3 cuerpos al mismo tiempo en una sola cámara, lo que permitía ahorrar recursos y acelerar el proceso. En algunos casos se agregaban más cuerpos de manera secuencial, aprovechando el calor residual para seguir alimentando la llama. Los ingenieros documentaron el rendimiento térmico y establecieron rutinas para mantener la operación continua durante varias horas seguidas. Según los informes técnicos, cada horno podía funcionar sin interrupciones durante más de 12 horas, con tiempos de cremación que bajaban hasta los 20 minutos por cuerpo, dependiendo del estado físico del cadáver. Las instalaciones incluían también sistemas de ventilación forzada, mecanismos de evacuación de gases y estructuras de carga que permitían introducir los cuerpos con mayor rapidez. Para alimentar los hornos se usaba coke, un tipo de carbón de alta energía, que era almacenado en depósitos cercanos a cada crematorio. El consumo de combustible estaba controlado y los operadores aprendían a regular las entradas de aire para mantener una temperatura constante. En los documentos se menciona que las cámaras podían alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados, lo que permitía la reducción completa del cuerpo a cenizas en pocos minutos. En cuanto al diseño del edificio, cada crematorio estaba dividido en varias secciones: una antecámara, una sala de espera, la cámara de gas y la sala de hornos. Algunas instalaciones también incluían un sótano o una rampa para facilitar el transporte de cuerpos desde las cámaras hasta la sala de cremación. Las paredes eran reforzadas y recubiertas con materiales resistentes al calor y al ácido, ya que el proceso de combustión liberaba líquidos y gases que podían dañar las estructuras si no se controlaban. En algunos casos, los techos tenían aberturas especiales por donde se vertía el gas letal antes de la incineración. La planificación incluía también el cálculo del número total de cuerpos que podían eliminarse en un día. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, el conjunto de los crematorios 2, 3, 4 y 5 estaba diseñado para alcanzar una capacidad diaria de hasta 4.500 personas. Este cálculo no era teórico, sino que se basaba en pruebas reales, realizadas por los operadores de la SS y documentadas por los ingenieros. El objetivo era asegurar que la maquinaria de eliminación nunca se viera superada por la llegada de nuevos transportes y que los cuerpos no se acumularan.
Cuando esto ocurría, como en ciertos momentos de 1944, se recurría a fosas al aire libre para complementar el trabajo de los hornos, usando leña y grasa humana como combustible adicional. Los testimonios recopilados después de la guerra coinciden en señalar que el proceso era llevado con una precisión casi mecánica. Los encargados del Sonderkommando recibían instrucciones específicas para cada fase, desde el vaciado de las cámaras hasta la limpieza de los hornos. Se establecieron turnos rotativos y normas internas para manejar los restos, separar las cenizas y eliminar los huesos no calcinados. Las cenizas eran trituradas, mezcladas con tierra y arrojadas al río o dispersadas en campos cercanos. En los registros se anotaban los lotes cremados y se llevaba un control del uso del combustible. Las inspecciones eran frecuentes y cualquier demora debía ser explicada. Los documentos técnicos muestran también cómo se buscaba perfeccionar el rendimiento. En una de las cartas de la empresa Topf se propuso usar ventiladores más potentes para reducir el tiempo de combustión. En otros informes se sugería usar parrillas móviles que permitieran una mejor distribución del calor. La idea era hacer de los crematorios una cadena continua de destrucción, en la que el cuerpo ingresaba y minutos después salía reducido a cenizas. Esta lógica industrial marcó una diferencia clave con otros métodos de asesinato masivo usados en la historia. Aquí no se trataba solo de matar, sino de borrar todo rastro del cadáver en el menor tiempo posible, como parte de un sistema organizado y cronometrado. A nivel administrativo, los crematorios eran considerados parte esencial del dispositivo de exterminio. Los planos eran aprobados por altos mandos, los materiales eran transportados con prioridad, y los técnicos recibían órdenes directas desde Berlín. Se redactaban memorandos detallados sobre el progreso de las obras y se discutían mejoras como si se tratara de una fábrica en expansión. Incluso se pensó en ampliar la capacidad construyendo nuevos hornos o reutilizando partes dañadas de los anteriores. La destrucción debía seguir sin pausas. La maquinaria no podía detenerse y para eso se necesitaba una logística impecable desde la llegada del gas hasta la evacuación de cenizas. Cuando el frente oriental se acercaba, algunos hornos fueron desmantelados y sus piezas enterradas o destruidas para evitar que cayeran en manos del enemigo. A pesar de estos intentos por borrar las huellas, quedaron suficientes restos físicos, documentos técnicos y testimonios como para reconstruir todo el funcionamiento del sistema. Las estructuras de los crematorios, los hornos, las chimeneas, los depósitos de coque, las rampas y las cámaras fueron analizadas con detalle por los investigadores después de la guerra. Gracias a eso, fue posible calcular su capacidad real y confirmar que estaban diseñados para funcionar como centros de eliminación sistemática. La precisión de los planos y la correspondencia entre técnicos e ingenieros no deja duda de que el objetivo era mantener un ritmo constante de exterminio con el menor uso posible de recursos, reduciendo tiempos muertos y maximizando el resultado. El papel de las SS. En la estructura del campo, las SS tenían el control total sobre cada rincón del funcionamiento. La administración del lugar, la vigilancia, el trabajo forzado y el exterminio estaban bajo sus órdenes. Unos pocos oficiales eran responsables de la logística general, mientras que muchos otros estaban encargados de tareas más específicas, como supervisar a los prisioneros, ordenar las selecciones o coordinar el transporte. La forma en que las SS manejaban los crematorios estaba perfectamente integrada al sistema general de exterminio. Cada instalación funcionaba con una combinación de personal técnico y comandos especiales formados por detenidos, pero siempre bajo la supervisión directa de un oficial. Desde el inicio de las operaciones, se definió que ningún proceso importante podría realizarse sin la aprobación de las SS. Ellos controlaban los accesos, los tiempos, las decisiones y las cantidades. Toda orden pasaba por un oficial y ninguna acción se hacía sin su conocimiento. Esto garantizaba que nada se escapara de su control. Si algo fallaba, las consecuencias recaían sobre los subordinados, no sobre los superiores. Los miembros de las SS responsables del sector de los crematorios recibían instrucciones precisas y se les exigía cumplirlas con rigurosidad. Tenían que asegurarse de que todo saliera según lo planificado, que los tiempos se respetaran y que los resultados fueran los esperados. La eficiencia era clave.
Si un transporte llegaba, debía ser procesado con rapidez. Si había un cambio en el ritmo del exterminio, debían adaptarse. Cada crematorio tenía su oficial asignado y cada uno de ellos respondía ante sus superiores. Aunque los Sonderkommandos eran quienes manipulaban los cuerpos y activaban los hornos, todo se hacía bajo la mirada de los SS. Estos no participaban directamente en la manipulación, pero estaban presentes durante cada fase importante. Si había que acelerar el proceso, lo decidían ellos. Si algo se retrasaba, daban la orden para solucionarlo. En la práctica, eran quienes daban inicio y cierre a cada jornada de muerte. Además del control operativo, las SS también tenían la tarea de mantener el orden. Eso significaba estar atentos a cualquier signo de resistencia o desobediencia entre los prisioneros. En particular, vigilaban a los Sonderkommandos, ya que ellos conocían detalles del funcionamiento interno que el resto de los detenidos no sabía. Cualquier sospecha de contacto con otros grupos, intento de fuga o filtración de información era castigada con la muerte. Los oficiales organizaban inspecciones frecuentes, interrogaban a los prisioneros y revisaban constantemente los espacios de trabajo. No dejaban margen para la duda. Si un miembro del Sonderkommando cometía un error, era reemplazado de inmediato. Cada cierto tiempo se renovaban por completo los equipos, ejecutando a quienes llevaban más tiempo para evitar vínculos entre ellos o posibles planes de rebelión. Esta rotación brutal formaba parte de la rutina. La relación entre los oficiales SS y el personal técnico también era fundamental. Para que los hornos funcionaran como se esperaba, era necesario un nivel de coordinación estrecho con los ingenieros y constructores. Empresas externas como Topf y Söhn habían enviado trabajadores al campo para montar los hornos e instalar los sistemas de ventilación y extracción. Aunque eran civiles, su presencia estaba regulada por las SS. Ningún trabajador podía moverse sin autorización y cada intervención era documentada y controlada por un oficial. En los informes internos, los ingenieros señalaban que, durante las pruebas, siempre había un SS observando. Esto aseguraba que cualquier dato, anomalía o recomendación técnica fuera inmediatamente reportado. Si los hornos no alcanzaban el rendimiento previsto, los oficiales pedían explicaciones y exigían mejoras. La presión era constante. Otro aspecto clave era la responsabilidad directa de los oficiales en el cumplimiento de las cuotas. Aunque los transportes llegaban de distintas regiones, era obligación del oficial al mando procesarlos dentro de un tiempo limitado. Para lograrlo, a veces se utilizaban varias cámaras al mismo tiempo o se prolongaban las jornadas de actividad hasta la noche. Cuando eso ocurría, se multiplicaba la presencia de los SS alrededor de los crematorios, no solo para garantizar que todo siguiera su curso, sino también para evitar que el agotamiento o el desorden interfirieran. Las decisiones más duras se tomaban en esos momentos. Si una cámara no podía recibir más personas, el oficial debía decidir a quiénes se mantenía en espera, a quiénes se trasladaba a otro sector o si era necesario eliminar antes a los del día anterior para liberar espacio. Todo eso ocurría en cuestión de horas, sin margen para errores. En muchas ocasiones, los oficiales también debían hacerse cargo de los informes posteriores. Cada actividad relevante era registrada. Se anotaban las fechas, los horarios, el número de personas procesadas y las condiciones de funcionamiento de los equipos. Aunque algunos datos se ocultaban o se codificaban para evitar filtraciones, todo quedaba consignado en documentos internos. Algunos de estos reportes sobrevivieron al final de la guerra y permitieron reconstruir parte de las operaciones. En ellos se observa cómo los oficiales evaluaban la eficacia de los crematorios, proponían ajustes o informaban fallos técnicos. Esta documentación muestra que no se trataba de improvisaciones, sino de una maquinaria planificada, ajustada y controlada paso a paso. También había un componente psicológico en el comportamiento de los SS. Aunque evitaban ensuciarse directamente con las tareas más crudas, su sola presencia bastaba para mantener la tensión. Su manera de hablar, de ordenar, de mirar o de castigar creaba un clima donde el miedo funcionaba como herramienta de control. No necesitaban golpear o disparar constantemente. Bastaba con dar una orden. Sabían que, si alguien no obedecía, no hacía falta repetirla. El castigo era inmediato. Esa autoridad silenciosa, casi automática, les daba una sensación de dominio absoluto sobre lo que ocurría dentro del campo. En los crematorios, esa actitud era aún más evidente.
Entraban, observaban, daban instrucciones y se marchaban. No discutían, no se inmutaban. Para ellos todo era parte de un trabajo. Con el tiempo, algunos oficiales llegaron a ver su función como una tarea más dentro del aparato del Reich. Algunos incluso solicitaban traslados por razones personales o pedían reconocimiento por su desempeño. Sus cartas, solicitudes y expedientes administrativos muestran que veían su rol como parte de una carrera. No se consideraban criminales, sino funcionarios que cumplían con una obligación. Esa frialdad burocrática fue uno de los elementos que permitió que el sistema se mantuviera tanto tiempo sin interrupciones. Las SS, entonces, no solo participaron en el exterminio, fueron quienes lo organizaron, lo coordinaron y lo supervisaron. Su papel no fue secundario. Estaban en el centro de todo. Desde las decisiones más grandes hasta los detalles más pequeños, nada escapaba a su control. Cada cámara, cada horno, cada transporte, cada lista, cada ejecución tenía detrás la figura de un oficial. Sin ellos, nada habría sido posible. Y con ellos, todo se ejecutó con una eficiencia que aún hoy resulta difícil de entender. El Sonderkommando. Los hombres del Sonderkommando no eran elegidos por voluntad propia. Al llegar a Auschwitz, algunos prisioneros, especialmente los más fuertes o resistentes, eran separados sin explicación. Poco después descubrían que su destino sería trabajar en el corazón del sistema de exterminio. Sus tareas consistían en operar los crematorios, asistir en el proceso de las cámaras de gas y encargarse de eliminar los rastros de las víctimas. Eran testigos forzados del asesinato masivo, atrapados en un ciclo de muerte del que no podían escapar ni hablar. Los miembros del Sonderkommando eran recluidos en barracas separadas del resto del campo, bajo vigilancia constante y con acceso restringido al exterior. Tenían una rutina impuesta y rígida. Por la mañana eran conducidos a los crematorios, donde debían esperar la llegada de los trenes. Cuando los vagones se detenían y se abrían las puertas, observaban cómo descendían cientos de personas. El engaño estaba siempre presente. A los recién llegados se les decía que iban a ducharse, que debían dejar sus pertenencias ordenadas y memorizar el lugar exacto donde las dejaban para recuperarlas más tarde. Algunos lo creían, otros sospechaban, pero nadie podía escapar. El Sonderkommando debía permanecer al margen, sin intervenir. Cuando las víctimas eran encerradas en las cámaras y las puertas se cerraban, uno de los SS lanzaba el gas. Desde afuera, los prisioneros del Sonderkommando escuchaban los gritos, los golpes, el silencio final. Solo entonces podían abrir las puertas y empezar su trabajo. Lo primero era retirar los cuerpos. El gas dejaba las pieles marcadas, los rostros deformados, las extremidades entrelazadas por la desesperación. Separarlos requería fuerza y rapidez. El tiempo era limitado y las órdenes estrictas. Después comenzaba el traslado hacia los hornos. En ocasiones, si los hornos no podían absorber tantos cuerpos, se usaban fosas al aire libre. Allí, los cuerpos eran apilados como troncos y rociados con combustible. El Sonderkommando debía moverlos, encender el fuego y mantenerlo. Cuando los restos quedaban reducidos a cenizas, el siguiente paso era tamizar el polvo para recuperar objetos de valor. Dientes de oro, anillos o pendientes eran retirados y entregados. Cada centímetro de los cuerpos era revisado, no quedaba nada. El proceso debía desarrollarse sin demoras. Los SS controlaban cada movimiento. Cualquier muestra de debilidad, duda o rechazo podía terminar en ejecución inmediata. A pesar de estar en contacto directo con la muerte, los hombres del Sonderkommando eran tratados con una mezcla de utilidad y desprecio. No podían hablar de lo que veían, no podían contar lo que sabían. Vivían con la certeza de que, tarde o temprano, también serían asesinados para eliminar testigos. Los turnos eran largos, a veces de día y de noche, sin descanso. El olor de los cuerpos quemados impregnaba la ropa, el pelo, la piel. El humo lo cubría todo. El ruido de los hornos no cesaba. Cuando llegaban nuevos trenes, el proceso se repetía. No había pausa. Algunos miembros intentaban conservar cierta humanidad. Cuando podían, se acercaban a las víctimas antes del gas, fingiendo ayudarles a colocarse, dándoles palabras suaves o señales de compasión. Pero eran gestos mínimos. Cualquier acto de resistencia significaba la muerte inmediata.
En ciertos casos, los Sonderkommando intentaron dejar pruebas. Escondieron escritos, fotografías y objetos dentro de los crematorios. Sabían que su tiempo era limitado y querían que alguien supiera lo que ocurría. Varios lograron ocultar manuscritos en botellas o enterrarlos cerca de las instalaciones. Algunos fueron encontrados después de la guerra. En ellos relataban con precisión lo que hacían, lo que veían, lo que sufrían. No pedían compasión, solo verdad. El contacto con los SS era constante, pero limitado a órdenes. No había diálogo, los guardias evitaban cualquier trato cercano. Muchos consideraban a los miembros del Sonderkommando como muertos en vida. A veces, nuevos prisioneros eran reclutados para reemplazar a los anteriores, que eran asesinados en grupos de forma sistemática cada pocos meses. El ciclo se repetía. Nadie salía de allí con vida. Solo unos pocos lograron sobrevivir, ocultarse o ser liberados al final del conflicto. Dentro del Sonderkommando existían funciones específicas. Algunos se encargaban solo de mover cuerpos, otros operaban los hornos o vigilaban el fuego. Había quienes se encargaban de cortar el cabello a las mujeres antes del gas, ya que el cabello también era recolectado para otros fines. Todo estaba regulado, anotado, contado. La industria de la muerte necesitaba precisión, eficacia, cumplimiento. Y el Sonderkommando era una pieza fundamental. Los testimonios posteriores de los sobrevivientes coinciden en la brutalidad del trabajo. No solo por el esfuerzo físico, sino por el trauma. Muchos afirmaron haber actuado como autómatas, sin pensamiento, sin emoción, simplemente ejecutando lo ordenado para seguir respirando un día más. Algunos afirmaron haber perdido la noción del tiempo. Otros recordaban cada rostro, cada voz, cada mirada de los que sabían que iban a morir. El Sonderkommando también fue parte de un intento de rebelión. En octubre de 1944, un grupo organizó un levantamiento dentro de Auschwitz. Lograron volar parte del crematorio 4 utilizando explosivos proporcionados por mujeres de la resistencia interna. Varios miembros del grupo fueron capturados y ejecutados, pero la acción quedó registrada como un acto de desesperación y coraje. No esperaban escapar, solo resistir, dejar una señal. La existencia del Sonderkommando es una de las partes más oscuras del funcionamiento de Auschwitz. Su papel fue esencial para el sistema de exterminio, pero su historia fue silenciada durante mucho tiempo. Muchos sobrevivientes del Holocausto evitaron hablar de ellos. Algunos los consideraban cómplices, otros no sabían cómo comprender su experiencia. Con los años, los documentos, los testimonios y los archivos han permitido reconstruir parte de lo vivido por esos hombres. Fueron víctimas atrapadas en el engranaje de la máquina de muerte, forzadas a colaborar para sobrevivir, cargando con el peso de lo que vieron. El proceso de exterminio. Cuando los trenes se detenían, los vagones se abrían de forma brusca. En la mayoría de los casos, nadie explicaba qué pasaba. Solo se escuchaban gritos, perros ladrando y órdenes lanzadas por los soldados. A los recién llegados se les hacía bajar con rapidez, dejando atrás equipaje, mantas o lo poco que llevaban consigo. Se formaban filas por separado, hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Desde ese instante, muchas familias quedaban separadas para siempre sin saberlo. La selección era inmediata. 1 o 2 oficiales señalaban con la mano. Algunos iban hacia la derecha, otros hacia la izquierda. No había explicaciones. Los ancianos, enfermos, madres con bebés y niños pequeños eran apartados. La mayoría de ellos no pasaba más de unas horas con vida. A los más fuertes, aquellos con apariencia de poder trabajar, se les dirigía a otro sector del campo. A los que iban a morir, se les guiaba hacia las cámaras de gas. Pero antes de eso, se les hacía esperar en zonas cerradas. Les decían que se iban a duchar, que se trataba de una desinfección. Para que pareciera cierto, se les pedía que dejaran su ropa ordenada, los zapatos colocados en fila. A veces incluso se colgaban toalleros o carteles con indicaciones. Todo estaba pensado para evitar que se desataran escenas de pánico. Entraban desnudos, por grupos, a una sala que tenía apariencia de baños colectivos. El techo era bajo. Las paredes eran de cemento. Algunas cámaras tenían duchas falsas o rejillas en el suelo. En el techo había pequeñas aberturas cerradas con tapas de hierro. Una vez que la puerta se cerraba herméticamente desde fuera, los prisioneros quedaban atrapados.
Los encargados del gaseo, generalmente miembros del Sonderkommando, recibían la señal. Subían sobre una escalera exterior o una estructura de cemento y abrían las trampillas. Lanzaban los cristales de Zyklon B, un producto utilizado previamente como insecticida. Este se disolvía con el calor y liberaba un gas letal. En pocos minutos, quienes estaban dentro comenzaban a asfixiarse. El proceso podía durar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del número de personas y de las condiciones en la cámara. Desde fuera, algunos escuchaban los golpes en las paredes, los gritos, el sonido de uñas contra el cemento. Luego, el silencio. Solo entonces se abría la puerta. Los cadáveres estaban apilados, entrelazados, con expresiones de angustia, con señales de lucha. Los miembros del Sonderkommando tenían que retirar los cuerpos, quitar dientes de oro, cortar el cabello si era necesario. Era una labor repetida cada día sin descanso. Después, los cuerpos eran transportados a los hornos crematorios. Cada uno de estos podía funcionar durante todo el día. Según los datos documentados por Hilberg y corroborados por Levy, cada horno podía incinerar varios cientos de cuerpos en un solo día. También se usaban fosas al aire libre cuando la capacidad no alcanzaba. Se rociaban los cadáveres con combustible y se los quemaba directamente. Los restos eran triturados. Los huesos que no se desintegraban eran molidos en máquinas especiales. Las cenizas se esparcían en ríos, campos o se enterraban. No quedaba rastro, todo el procedimiento estaba sistematizado. Cada persona tenía una función, cada paso estaba previsto. Desde el momento en que un tren llegaba hasta que los restos eran eliminados, pasaban solo unas horas. Los documentos, registros y testimonios coinciden en que este proceso podía repetirse varias veces al día. Se ajustaban los tiempos, se optimizaba la organización, no había improvisación. Era un mecanismo constante. La muerte se convertía en una tarea repetitiva. Los encargados de realizarla no mostraban reacción. Era su trabajo. No se trataba de locura individual, sino de una estructura funcional, organizada, basada en tareas asignadas. Primo Levi describió con claridad la confusión inicial de los deportados. Nadie entendía qué estaba pasando. Los recién llegados miraban a su alrededor y buscaban indicios, pero no había señales evidentes. Todo era rápido, frío, sin contacto visual, sin respuestas, el silencio mezclado con gritos. La rapidez con que todo ocurría impedía procesar lo que estaba pasando. Quienes sobrevivían unos días más empezaban a entender lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde. Hilberg, por su parte, documentó cada etapa como parte de un sistema administrativo. No era necesario dar órdenes orales. Había formularios, horarios, registros. Los trenes llegaban con su carga. Se registraba el número de personas, se anotaba el número de muertos. Se almacenaban los objetos de valor, los zapatos, las ropas, los anteojos. Todo se clasificaba. Hasta el cabello se almacenaba en sacos. Era una economía del exterminio. El proceso no tenía descansos. Incluso cuando no había trenes, los hornos seguían funcionando. A veces se traían cuerpos de otras zonas o se vaciaban los hospitales del campo. Nadie estaba seguro. El peligro no venía solo desde fuera. Podía venir de una orden interna, un cambio de turno, un listado nuevo. Un rumor bastaba para que el miedo se renovara. Los miembros del Sonderkommando eran prisioneros judíos. Sabían que su tiempo era limitado. Cada cierto tiempo eran ejecutados y reemplazados. No se les permitía salir, no se les daba descanso, comían aparte. Dormían en sectores aislados, solo podían hablar entre ellos. Algunos dejaban testimonios escondidos, escritos a mano, enterrados en frascos o latas. Sabían que su palabra sería una de las pocas pruebas. La maquinaria del exterminio funcionaba sin detenerse. La llegada de los deportados, la selección, el gaseo, la eliminación de los cuerpos, todo estaba pensado para que no hubiera interrupciones. Si algún elemento fallaba, se reemplazaba de inmediato. Los trenes seguían llegando. Cada uno traía más personas, más nombres, más vidas que no volverían a salir. Para los que estaban dentro, cada nuevo convoy era el anuncio de más trabajo. Para los que llegaban era el fin sin saberlo. La precisión con la que se ejecutaba todo no respondía a una lógica militar. No había objetivos estratégicos. No se trataba de una guerra convencional. Era otra cosa. Era un proceso creado exclusivamente para acabar con personas. No se usaban balas, no se necesitaban ejércitos. Bastaban trenes, humo y silencio. El humo que salía de las chimeneas no traía preguntas.
La ceniza que caía sobre los campos no provocaba respuestas. Todo seguía igual, día tras día. Quienes vieron aquello y sobrevivieron nunca pudieron olvidar, no por las imágenes, sino por el ritmo, por la forma en que el exterminio se volvía parte del día, por cómo la muerte dejaba de ser algo lejano, por cómo se aprendía a caminar entre montañas de zapatos, montones de cuerpos, cenizas volando, por cómo el dolor no venía de un solo golpe, sino en fragmentos repetidos, cotidianos. La desaparición de pruebas. Desde los primeros momentos en que los campos de exterminio entraron en funcionamiento, algunos responsables nazis ya mostraban preocupación por ocultar lo que estaban haciendo. Sin embargo, fue solo cuando el avance militar de los aliados se volvió irreversible que las autoridades del Reich ordenaron borrar sistemáticamente cualquier rastro de la operación de exterminio. Esta campaña de encubrimiento incluyó la destrucción de edificios, documentos, herramientas, instalaciones técnicas y cualquier elemento que pudiera servir como prueba del asesinato masivo que allí se había realizado. En Auschwitz-Birkenau, el proceso de eliminación de evidencias empezó con los hornos crematorios. Entre el verano de 1944 y enero de 1945, se inició el desmontaje parcial o completo de las cámaras de gas y los crematorios. En los hornos 2 y 3, el techo de las cámaras de gas subterráneas fue volado. Los cuerpos de los hornos fueron desmantelados y las estructuras interiores quemadas. En los hornos 4 y 5 se destruyeron techos y paredes, se dispersaron ladrillos y escombros y se quemaron los registros técnicos. El objetivo era claro: evitar que los soviéticos, ya muy cerca, encontraran evidencia material de los asesinatos. Una parte importante de este esfuerzo se centró en el Sonderkommando. Estos grupos de prisioneros, obligados a participar en el proceso de exterminio, fueron sistemáticamente eliminados al finalizar su uso, pero también en las etapas finales se les obligó a destruir los restos de sus propias actividades. Algunos fueron forzados a cavar zanjas, enterrar huesos, dispersar cenizas o desmantelar instalaciones. Cuando ya no eran necesarios, se les ejecutaba. Esta eliminación también formaba parte del plan de borrar testigos incómodos. Más allá de las estructuras físicas, los nazis también buscaron eliminar toda huella documental del genocidio. En muchos campos se ordenó quemar archivos, destruir fichas de ingreso, eliminar planos de las instalaciones y deshacerse de cualquier comunicación escrita. Se destruyeron documentos de construcción, correspondencia técnica con empresas proveedoras, hojas de cálculo de transporte, actas de reuniones, informes internos. Aunque algunas copias sobrevivieron en otros lugares, la mayor parte fue destruida en las semanas previas al colapso del Reich. También se aplicaron estas medidas en otros lugares donde funcionaron centros de exterminio, como Sobibor, Treblinka y Belzec. En estos sitios, los edificios fueron demolidos, el terreno fue nivelado y se plantaron árboles o cultivos encima para ocultar cualquier traza. En Treblinka, por ejemplo, el campo fue convertido en una granja. En Sobibor se construyó una vivienda para un guardia ucraniano con restos del campo. En todos los casos, la prioridad era impedir que, una vez terminada la guerra, los enemigos pudieran mostrar al mundo lo que allí había ocurrido. El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, reconoció tras la guerra que recibieron órdenes explícitas de destruir los crematorios. En sus memorias dejó constancia de la preocupación por evitar que se descubriera el sistema montado para los asesinatos en masa. Esta directiva venía desde Berlín, directamente de altos mandos de las SS, y fue aplicada con urgencia a medida que se acercaba el fin. Hilberg documentó cómo, incluso antes de la caída total, se intentó cerrar cuentas, destruir pruebas, borrar nombres y cubrir todo el proceso de exterminio bajo una capa de cenizas y silencio. En las rutas ferroviarias también se aplicó esta lógica. Muchos vagones usados para las deportaciones fueron devueltos a su origen, otros se desmontaron. Las empresas que habían colaborado con el suministro de materiales y equipos como Topf y Söhne intentaron eliminar registros comprometedores o negar su participación. Se destruyeron planos, órdenes de compra, catálogos de piezas y se dispersaron a los ingenieros involucrados. La colaboración civil en este esfuerzo era algo que también se quiso ocultar. A nivel más amplio, la destrucción de pruebas también afectó al conocimiento interno del proceso. Algunos oficiales fueron reubicados o eliminados.
Otros recibieron nuevas identidades o documentos falsos. Algunos médicos y técnicos fueron enviados al frente o puestos en otras unidades. La intención no era solo física, sino también simbólica: impedir que la historia se reconstruyera a través de la memoria de los involucrados. Sin embargo, no todo fue borrado. La velocidad del avance aliado y el colapso general de la administración nazi impidieron que se completara la tarea. Algunos crematorios quedaron parcialmente intactos. Otros fueron encontrados aún con estructuras visibles. En Auschwitz, a pesar de la destrucción, se encontraron restos claros de las cámaras de gas. La presencia de Zyklon B, los restos de los hornos, las chimeneas dañadas y los depósitos subterráneos permitieron reconstruir con detalle cómo había operado el sistema. Jean-Claude Pressac dedicó años a estudiar estos restos. Gracias a su formación técnica y a los documentos que lograron sobrevivir, pudo demostrar el funcionamiento de los crematorios, las modificaciones hechas a las estructuras, la cantidad de cuerpos que podían ser incinerados por día, los cálculos de eficiencia, el uso de ventilación forzada y el suministro de gas. A través de planos reconstruidos, fotos aéreas, informes de empresas colaboradoras y testimonios parciales, pudo devolver claridad a lo que otros quisieron ocultar. También se encontraron miles de restos humanos. En algunos lugares, los hornos fueron desmantelados, pero las fosas comunes seguían allí. En otros casos, la tierra conservaba rastros químicos de las cenizas. En sitios como Belzec, los estudios posteriores mostraron la presencia de montañas de huesos triturados mezclados con tierra. En Treblinka se hallaron zanjas rellenas con residuos humanos y restos de estructuras metálicas. Estos elementos, imposibles de borrar por completo, fueron la base de la investigación posterior. Hilberg insistía en que la burocracia nazi no era tan eficiente como se pensaba. En su análisis, la estructura estatal era tan compleja que muchas pruebas sobrevivieron simplemente por la imposibilidad de destruirlo todo a tiempo. Además, la enorme cantidad de personas involucradas, desde guardias hasta secretarias, generó fugas, copias y filtraciones. Gracias a eso, hoy se conserva una parte considerable del funcionamiento técnico y administrativo del exterminio. El intento de borrar la historia fue en sí mismo una prueba de culpabilidad. La urgencia, la planificación, los recursos usados, la violencia contra los testigos y la sistematicidad del encubrimiento mostraron que no se trató de crímenes espontáneos o descontrolados, sino de una operación centralizada, documentada y luego ocultada por los mismos que la ejecutaron. Aunque los nazis intentaron taparlo todo, el testimonio de los sobrevivientes, los documentos dispersos y las ruinas materiales hablaron por sí solos. La historia, aunque incompleta, logró reconstruirse entre escombros, huesos, papeles quemados y ladrillos rotos. El uso de fosas comunes. En muchos momentos del proceso de exterminio, los crematorios no lograban absorber la cantidad de cuerpos generada por la maquinaria asesina. Cuando eso ocurría, las autoridades nazis apelaban a un método alternativo, las fosas comunes. Estos huecos en la tierra se convirtieron en uno de los recursos más utilizados durante los picos de matanza, especialmente en los primeros meses de operación de los centros de exterminio y en circunstancias en las que la infraestructura de los hornos se veía superada por la rapidez del asesinato masivo. En los primeros tiempos de Auschwitz-Birkenau, antes de que los crematorios estuvieran plenamente operativos, el destino de los cadáveres era casi siempre el mismo: grandes zanjas excavadas cerca de los búnkers de gas improvisados. Según explicó un miembro del Sonderkommando, los cadáveres eran lanzados uno encima de otro, en filas ordenadas, y luego cubiertos con una capa de leña y rociados con gasolina. Una vez que se encendía el fuego, los cuerpos comenzaban a consumirse lentamente. Las llamas y el humo se alzaban por días. El hedor podía sentirse desde lejos. En algunos testimonios se describe cómo los trabajadores debían remover los restos parcialmente quemados con herramientas largas para permitir que el fuego siguiera avanzando. Gideon Grave, en su investigación sobre los sobrevivientes del Sonderkommando, documentó cómo la magnitud de los asesinatos obligaba a improvisar constantemente. Uno de los testigos explicó que durante el verano de 1944, cuando comenzaron a llegar trenes repletos de judíos húngaros, los crematorios ya no daban abasto. Fue entonces cuando se volvió al uso de las zanjas.
Estas no eran simples fosas, se trataba de estructuras organizadas, con un sistema de canales para el drenaje de la grasa humana que se derretía con el calor. Esa grasa era recogida en cubetas y utilizada como combustible adicional. Los miembros del Sonderkommando sabían exactamente qué hacer: apilar los cuerpos, encenderlos, removerlos, volver a alimentar las llamas. Era una operación sin pausa, casi mecánica. Hilberg también menciona que, ante la presión del tiempo y la necesidad de mantener el flujo constante de exterminio, las SS diseñaron métodos para acelerar los procesos. En campos como Treblinka y Sobibor, el uso de fosas comunes fue habitual incluso cuando ya existían instalaciones de cremación. En esos lugares, la tierra fue removida con palas mecánicas para abrir fosas gigantescas. Los cadáveres eran empujados desde los vagones directamente hacia el suelo. Allí, una vez asesinados en las cámaras, eran llevados en carretillas o arrastrados por prisioneros hacia las fosas. En muchas ocasiones los cuerpos se acumulaban durante días sin ser enterrados ni incinerados. La decisión de usar fosas comunes no era solo logística, también era estratégica. En los primeros meses, los nazis no tenían claro que necesitarían ocultar las huellas de sus crímenes. Por eso, en sitios como Belzec se enterraron decenas de miles de cuerpos sin preocuparse por las consecuencias. Pero cuando comenzaron a llegar informes sobre el estado de esas fosas, cuerpos hinchados, gases acumulados, líquidos de descomposición filtrándose al terreno, se ordenó su exhumación y posterior incineración. El uso inicial de las zanjas se convirtió, tiempo después, en un problema a resolver. Uno de los miembros del Sonderkommando relató cómo, al caminar cerca de las zanjas, el suelo parecía moverse por los gases y la descomposición. Era común que algunos cadáveres flotaran en la superficie, inflados por los procesos naturales del cuerpo. Durante la primavera y el verano, el calor hacía que el proceso se acelerara, generando un olor insoportable. Para los prisioneros obligados a trabajar en esos sitios no había pausa ni descanso. La jornada se dividía entre el transporte de cadáveres, el encendido de las piras y la vigilancia del fuego. Algunos debían encargarse de aplastar los huesos no quemados, mientras otros recogían las cenizas para depositarlas en otras fosas más pequeñas o esparcirlas. En el campo de Majdanek también se recurrió a fosas comunes. En ese sitio, los cadáveres eran arrojados sin orden, en montones. Una vez que se llenaba una fosa, se la cubría con cal y tierra, pero el proceso era deficiente. La lluvia lavaba la cal y dejaba expuestos los restos. La misma situación se repitió en Chelmno, donde el ritmo de asesinatos obligaba a trabajar sin interrupción y sin medios suficientes. Allí, los camiones de gas dejaban los cuerpos junto a zanjas abiertas. Los miembros del Sonderkommando cavaban, enterraban y más tarde desenterraban para quemar. Las fosas comunes no eran solo una solución temporal, eran parte del sistema. Cuando los hornos se averiaban, cuando llegaban más trenes de lo previsto, cuando el tiempo apremiaba, siempre se volvía a ellas. Los nazis sabían que no podían detener el exterminio por una falla técnica. Todo debía continuar, sin importar las condiciones. La tierra de muchos campos aún hoy conserva las marcas de esas zanjas, aunque hayan sido cubiertas. Hilberg explica que el uso de fosas también sirvió como experimento. Se midieron tiempos de descomposición, se estudiaron métodos de aceleración del fuego, se probaron mezclas de materiales inflamables. No se trataba solo de matar, sino de hacerlo de forma eficiente. Para los nazis, los cadáveres eran una variable técnica, un problema logístico que debía resolverse con herramientas, cronogramas y soluciones de ingeniería. Las fosas comunes eran una de ellas. En el relato de un testigo recogido por Graeff se cuenta cómo, durante una noche de tormenta, las zanjas se inundaron. Los cuerpos comenzaron a flotar y fueron arrastrados por el agua hasta los bordes del bosque. A la mañana siguiente, los prisioneros fueron obligados a recogerlos uno por uno, sin importar su estado. Algunos llevaban días muertos, otros estaban parcialmente calcinados. Todo debía volver a la fosa, todo debía desaparecer. Las fosas comunes fueron la alternativa brutal y directa cuando los hornos no bastaban. Fueron la solución inmediata al exceso de muertos, al colapso del sistema, al ritmo constante del exterminio. Allí, en la tierra removida, quedó sepultada una parte esencial del crimen. No fueron improvisación, fueron parte del plan.
y aunque intentaron borrarlas, sus rastros siguen presentes. El humo perpetuo y el lenguaje del cinismo nazi. Desde el primer momento, los prisioneros que descendían de los vagones notaban el aire pesado, un olor denso y persistente que impregnaba la ropa, la garganta y los pensamientos. No se decía de qué se trataba, pero no hacía falta. Una niebla densa salía constantemente de las chimeneas y muchos prisioneros sabían o terminaban sabiendo lo que significaba. Primo Levi describía que no era solo el humo, sino la forma en que ese humo parecía anunciar la muerte con naturalidad, como si formara parte del entorno. El cielo sobre Auschwitz no era solo gris, era un cielo de cenizas, y ese era el telón de fondo de la vida cotidiana. Según testigos del Sonderkommando como Philipp Müller, incluso los nuevos llegados se daban cuenta del olor, aunque no entendieran de inmediato su procedencia. Algunos preguntaban, otros callaban. El hedor era constante, una mezcla de carne quemada, grasa, cabello y cenizas flotando en el aire como parte del paisaje invisible del crimen. El humo no cesaba nunca. Día y noche, las chimeneas del crematorio trabajaban. Cuando no lo hacían, los cuerpos eran incinerados a cielo abierto, en zanjas cavadas cerca de los hornos, o directamente en el bosque detrás de Birkenau, cuando el ritmo de los transportes desbordaba la capacidad de incineración. Gideon Grave recogió decenas de testimonios que coinciden en lo mismo. El humo era parte del entorno, como los gritos, como los ladridos de los perros, como las órdenes. Nadie lo mencionaba abiertamente, pero todos lo sabían. Algunos del Sonderkommando confesaban que incluso al comer el humo seguía ahí. No se podía escapar. Entraba en los pulmones, en la memoria, en la conciencia. No había descanso ni para los vivos ni para los muertos. En ese entorno de exterminio industrializado, lo más perverso no era solo la escala, sino también el lenguaje. Como muestra Hilberg, las órdenes de asesinato no usaban palabras claras. No se decía matar, se hablaba de solución final, evacuación, reasentamiento, tratamiento especial. Cada fase del crimen tenía su eufemismo correspondiente. Para Claudia Kunz, esto no era solo una estrategia táctica, sino parte integral del pensamiento burocrático nazi. El exterminio se ejecutaba con formularios, planillas, sellos y lenguaje administrativo. El uso sistemático de tecnicismos deshumanizados permitía a miles de funcionarios participar del crimen sin tener que enfrentarse moralmente a lo que realmente estaban haciendo. Primo Levi señalaba esa desconexión con ironía amarga. Cuando los alemanes hablaban del traslado al este, los deportados no sabían qué significaba la muerte. Cuando escuchaban duchas, pensaban en higiene, no en gas. Cuando les decían trabajo reeducativo, creían que iban a ser utilizados como mano de obra. Esa ambigüedad deliberada era lo que hacía el sistema aún más cruel. Era un crimen que no solo mataba, sino que lo hacía mintiendo hasta el último segundo. El lenguaje no servía para informar, sino para encubrir, para enmascarar el horror con palabras funcionales. Y lo más devastador era que funcionaba. Muchos prisioneros bajaban de los trenes sin saber que iban a morir en minutos. En los testimonios recogidos por Grave, los miembros del Sonderkommando contaban cómo, al guiar a los recién llegados hacia las cámaras, evitaban hablar. Algunos lo hacían por temor, otros por compasión, otros por simple agotamiento emocional. Había momentos en que alguien preguntaba qué significaba ese humo o por qué olía así, y la respuesta podía ser un silencio o una mentira piadosa. Pero el sistema no necesitaba demasiadas explicaciones. El tiempo entre la llegada y la ejecución era tan breve que no daba espacio para cuestionar. Los niños eran separados, los ancianos apartados, las mujeres desnudas en cuestión de minutos. No había tiempo para pensar, no había nadie que explicara lo que iba a ocurrir. Y aún así, el humo lo decía todo. El contraste entre el horror vivido y la normalización institucional se percibía también en la estética del entorno. Algunos sobrevivientes describían cómo los jardines del campo estaban cuidados, con flores y césped bien cortado. Los edificios administrativos estaban limpios, ordenados. La oficina que firmaba órdenes de transporte tenía estanterías, cuadros, relojes. No había sangre. No había gritos, solo listas, horarios, mapas. Esa distancia física y moral entre los lugares de decisión y los lugares de ejecución era intencional. Como muestra Hilberg,
El sistema estaba diseñado para que cada pieza cumpliera su función sin ver el conjunto. El maquinista del tren no veía la cámara de gas. El contador del presupuesto no veía los cadáveres. El arquitecto del crematorio no veía los rostros. Y así, miles de personas pudieron participar de un genocidio sin asumir la responsabilidad directa, amparados en un lenguaje que convertía el asesinato en estadística. Los miembros del Sonderkommando eran quienes quedaban atrapados entre ambos mundos. Veían el humo, el fuego, los cuerpos y también escuchaban las órdenes técnicas. Eran testigos de la crudeza del asesinato y de su transformación en rutina. Según Graves, muchos de ellos terminaron por perder el sentido del tiempo, del lenguaje, incluso de su propia identidad. Uno de ellos recordaba que no podía mirar al cielo sin pensar que estaba lleno de cenizas humanas. Otro decía que no comía pan sin pensar que sus manos habían tocado cadáveres minutos antes. Vivían en un mundo donde el lenguaje había perdido su significado, donde las palabras eran excusas y la verdad se escondía tras formularios. El cinismo nazi no solo afectaba a los victimarios, también afectaba a las víctimas. Al utilizar términos técnicos para ocultar la realidad, el sistema negaba incluso el derecho a entender lo que se estaba sufriendo. Muchos sobrevivientes, como Levy, explican que el verdadero horror no era solo morir, sino no saber por qué, ni cómo, ni cuándo. Ser tratado como una cosa, como un número, como parte de un proceso logístico, sin rostro ni explicación. Y en ese contexto, el humo del crematorio se volvía el único testigo constante. Una presencia silenciosa que decía sin palabras lo que el lenguaje oficial se negaba a pronunciar. Una escena que se repetía a diario. Un transporte llegaba, los vagones se abrían, los prisioneros bajaban confundidos, el aire estaba lleno de olor a muerte, las órdenes eran gritos secos en alemán y el humo seguía saliendo de las chimeneas. Nadie explicaba nada, nadie nombraba lo que estaba ocurriendo, pero todos lo sabían.